Hola, ¿qué tal, jóvenes? Ahora vamos a continuar con la unidad 4. Ahora vamos a empezar a ver la parte de la introducción a los flujos de potencia. ¿Vale? Anteriormente habíamos visto la forma de obtener la matriz de admitancias de un sistema de potencia, el cual pues representaba cómo eran las admitancias en ese sistema. Ahora lo que vamos a hacer es entender, o más bien aplicar esa matriz de admitancias en el estudio de los flujos de potencia. Ahora, ¿qué son los estudios de flujos de potencia? Los estudios de flujo de potencia también se conocen como estudios de flujos de carga. Son muy importantes al evaluar la operación de sistemas de potencia al controlarlos y planeados para hacer futuras expansiones. Un estudio de flujo de potencia proporciona principalmente la potencia real y reactiva y un fasor de voltaje en cada conductor del sistema. Aunque mucha información adicional se encuentra disponible en impresiones por computadora en los estudios más representativos del flujo de potencia. Los principios requeridos en los estudios de flujo de potencia son claros, pero un estudio relacionado con un sistema de potencia real solo se puede obtener con una computadora digital. Por lo tanto, los cálculos numéricos requeridos para realizar sistemáticamente por medio de un procedimiento iterativo, dos de los procedimientos numéricos iterativos más utilizados son el método de Gauss-Seidel y el de Newton-Raphson. Bueno, entonces el análisis de estudios de potencia es muy importante, ya que con ello nosotros podemos plantear o planear construcción de redes, así como también saber cómo se está comportando el sistema, así como también las pérdidas que hay en dicho sistema. Ahora, para hacer el estudio, ¿de acuerdo?, es necesario que nosotros utilicemos el análisis por computadora. Ahorita nosotros vamos a utilizar el análisis a mano, ¿no? El análisis antiguo. Pero pues vamos a ver sistemas pequeñitos, ¿no? Sistemas de 2, de 3 hasta 4 nodos quizás, ¿no? Ahora, ¿por qué es necesario utilizar computadora? Como les comentaba a ustedes, jóvenes, el sistema eléctrico es un sistema de muchos nodos, de 1000, 2000, 3000 quizás, o muchos más. Entonces, lógicamente, si ustedes hicieran esos cálculos a mano, pues nunca acabarían. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer esos cálculos? Pues una computadora, ¿de acuerdo? Existen software especializado para hacer esos cálculos. El SENACE, por ejemplo, tiene su software para poder ver los flujos de potencia del sistema de control peninsular, ¿de acuerdo? Ahora, esos sistemas de computadora utilizan en su interior algo que se llama métodos numéricos o cálculos numéricos. ¿Qué son los cálculos numéricos? Bueno, ustedes en su retícula puedo observar que ustedes no ven esa materia que se llama cálculos numéricos o métodos numéricos, no la ven. Sin embargo, esa es una de las materias más importantes que todo ingeniero debería saber. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían que solamente con saber sumar, restar, multiplicar y dividir pueden integrar. Solamente con que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir, sin necesidad de saber las técnicas de integración, ustedes pueden saber integrar o pueden saber diferenciar, ¿de acuerdo? O resolver un sistema de ecuaciones sin tener que saber integrar y diferenciar, ¿sí? Entonces, ese método es maravilloso. ¿Por qué? Porque las computadoras en sí, ellas no saben integrar o diferenciar, ¿sí? Ellas saben en sí una secuencia de pasos de un programa. Sin embargo, ellas no saben integrar y diferenciar porque ellas trabajan en un rango binario, ¿sí? Nosotros cuando hallamos una integral, ¿de acuerdo?, nosotros siempre vamos a calcular la integral de una función en algo que se llama tiempo continuo. ¿Qué quiere decir tiempo continuo?
Quiere decir que si yo parto esta función, de acá a acá tengo valores. Y si yo parto esta función, de acá a acá tengo valores. Si yo parto esta función así, de aquí a aquí tengo valores. Si yo parto esto, de aquí a acá tengo valores. Si yo parto, y así infinitamente, entre dos intervalos, voy a tener valores, ¿sí? Infinitos. Entonces las computadoras no pueden trabajar con esto, debido a que la memoria de la computadora se saturaría. Entonces, por eso las computadoras trabajan con algo que se llama muestreo. Eso creo que ya se los había explicado. De que tú tienes una señal y solamente vas a grabar ciertas partes de esa señal. La vas a muestrear, ¿de acuerdo? Para poder obtener un resultado. Entonces, ¿cómo es posible que una computadora pueda calcular una integral o una diferencial? Pues con los métodos numéricos, ¿sí? Las computadoras solamente suman, multiplican, suman, restan, multiplican y dividen. Es todo lo que saben hacer. Entonces, si solamente necesitas sumar, restar, multiplicar y dividir, con los métodos numéricos puedes hacer una integral, puedes hacer una derivada, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la herramienta más poderosa que puede existir, los métodos numéricos. Y esos trabajan mediante un proceso iterativo, es decir, que lo que tú vas haciendo es aproximarte a la solución de tal forma que cuando tú te acerques a la solución, el valor va a converger, ¿sí? Es decir, que vas a obtener el valor o el resultado, ¿de acuerdo? Con un error de más o menos lo que tú consideres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos o métodos iterativos más utilizados para el sistema, para el análisis de flujos de potencia? Es el método de Gauss-Seidel y el de Newton-Raphson. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, nosotros vamos a ver el de Newton-Raphson nada más. El de Gauss-Seidel no lo vamos a ver, pero quédense con la idea de que existe ese método para poder resolver flujos de potencia en un sistema eléctrico de potencia, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, si tú haces el Newton-Raphson te va a dar lo mismo, ¿vale? Ahora, aquí les presento pues un libro muy bueno, ¿no? De métodos numéricos para ingenieros. Este libro pues contiene muchísima información muy valiosa que ustedes pueden utilizar para poder realizar operaciones complejas en operaciones que solamente tengas que sumar, multiplicar, dividir, etcétera, ¿no? Lo básico de primaria. Entonces ahí se los dejo aquí para que lo vean, lo conozcan y si lo pueden conseguir, consíganlo porque no está de más tenerlo. E inclusive estos métodos numéricos ustedes pueden hacer inclusive hojas en Excel de tal forma que pueden obtener una derivada, una integral, lo que ustedes quieran. Pero pues ahí se los dejo aquí. El autor es Chapra, que es el más conocido. Este no es tan conocido, pero Chapra sí. Y aquí está. Chequenlo. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante para un ingeniero en energías renovables el estudio de los flujos de potencia? Es importante que ustedes lo conozcan, jóvenes. ¿Por qué? Porque un estudio de potencia se trata de analizar el desempeño de una red eléctrica en el régimen permanente bajo diferentes condiciones de explotación. ¿Qué es el régimen permanente? El régimen en el cual el sistema está trabajando bien, no hay fallas en el sistema, ¿sí? Se trata de una herramienta de análisis de base para el planteamiento, el diseño y la explotación de cualquier red eléctrica, ya sea para el transporte, distribución de energía pública o industrial. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir la literatura? Vamos a suponer que ustedes como ingenieros en energías renovables van a construir una planta solar, ¿de acuerdo? Esa planta solar que ustedes van a construir va a estar interconectada a la red de transmisión, ¿sí? Que es de potencia. Lógicamente, esa planta solar, ¿sí? Va a estar aportando energía al sistema eléctrico de potencia. Pero no solamente decir, bueno, construyo mi planta y ahí está, va a estar aportando energía, ya estuvo, me lavo las manos, tan y me voy. No. Es importante que se analice, ¿sí? O es de vital importancia analizar cómo va a afectar a esta red, ¿de acuerdo? A la red de transmisión, el interconectar
un sistema de módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque muchas veces no es bueno para la red la instalación de un sistema fotovoltaico en cualquier punto del sistema. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que el sistema fotovoltaico no sea bueno en sí, eso es diferente. Los sistemas fotovoltaicos son una maravilla. Generar energía con el sol es una maravilla, ¿sí? Sobre todo que no contaminas el medio ambiente. Pero para un sistema eléctrico de potencia sí puede resultar perjudicial. Y si el sistema eléctrico de potencia resulta perjudicado por la conexión de estos sistemas fotovoltaicos, ¿qué es lo que puede suceder? Que las protecciones de los sistemas se disparen, ¿de acuerdo? Al dispararse una protección en un sistema eléctrico de potencia, ¿qué sucede? Pues falla la continuidad del servicio eléctrico, te quedas sin luz. Entonces, ¿qué sucede si te quedas sin luz? Mucha gente, pues, incluyéndome a mí, si yo no tengo 2 horas de luz y no tengo mi ventilador encendido, me estoy asando, me empiezo a desesperar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se tienen que planear las redes o las generadoras de energía, ¿sí? Puede suceder que varíe la frecuencia también del sistema. Sabemos que nuestro sistema eléctrico está diseñado para trabajar a frecuencias de 60 Hz. Y lógicamente, los motores eléctricos dependen de la frecuencia de la red del sistema, ¿sí? Si la frecuencia no es apta, el motor puede girar más rápido, puede disminuir su velocidad. Eso ya lo debieron haber visto en máquinas eléctricas. El giro de un motor o la velocidad de un motor depende de la frecuencia, ¿sí? O sea que el embobinado del motor está calculado en base a esa frecuencia. Entonces imagínense que haya un problema en el sistema eléctrico en el cual la frecuencia varía y alguna persona la estén operando en un centro hospitalario. ¿Saben ustedes que en los centros hospitalarios utilizan, por así decirlo, taladros o máquinas, ¿no? Para poder, pues operar a una persona, máquinas que utilizan motores, ¿no? ¿Sí? Entonces imaginen que se acelere la máquina o falle debido a la frecuencia. Entonces provocaría un desastre también. Podría haber sobretensiones de voltaje, sí pueden haber también, pueden quemarse los aparatos eléctricos. Entonces todas esas implicaciones son importantes de evaluar en un sistema de potencia. Y para eso están los flujos de potencia. Inclusive, en el caso de los flujos de potencia, es muy importante tener en cuenta que con ellos podemos evaluar pérdidas en las líneas de transmisión. No es lo mismo que una línea esté trabajando, por así decirlo, con 10 megawatts de potencia generada, a que después esté pasada por la línea 100 megawatts, ¿sí? O sea, 10 veces más. Acuérdense qué sucede con la potencia a través de un cable. Si la potencia aumenta, lógicamente, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la temperatura del conductor. ¿Por qué? Porque el conductor tiene una resistencia, tiene una impedancia. Entonces, al aumentar la temperatura del conductor, lógicamente van a haber más pérdidas, se va a calentar el conductor, van a haber caídas de tensión también. Entonces, todo eso, jóvenes, es importante que se tome en cuenta. Por eso es importante que como ingenieros en energías renovables entiendan la importancia de los flujos de potencia. Y aquí, por ejemplo, en este lado tengo en este caso está representada una instalación, ¿de acuerdo? De un sistema X, ¿no? La cual tiene generadores, tiene transformadores, tiene motores, ¿de acuerdo? Protecciones, etcétera. Y este sistema está hecho en un programa que se llama ETAP, ¿sí? ETAP.
Ese programa, jóvenes, lo tienen ustedes en las computadoras de la escuela, ¿sí? Inclusive, pues, vinieron unas personas de la empresa, de TAP, a hacer, darnos un curso de este programa. Yo ya lo conocía desde antes, ¿vale? Pero pues vinieron a ofrecer un curso y ofrecieron el software en la escuela. Lástima, porque me hubiera gustado hacer estas prácticas con ustedes en la escuela. Sin embargo, pues ya no se va a poder, porque pues lo que está pasando ahora, ¿no? Pero tengan en cuenta que este es un software que puede calcular el análisis de flujos de potencia. ¿Y cómo se ve en este software? Pues acá vemos, por ejemplo, que tenemos que dibujar la instalación con todos los parámetros, impedancias del cable, del transformador, de todo, ¿no? Relacionar todas las impedancias y darle un simple enter, ¿no? Y al dar un simple enter acá nos puede mostrar cómo es el flujo de potencia, ¿sí? Si la potencia está saliendo, está entrando, hacia dónde se está dirigiendo, cómo está sobrecargado, por ejemplo, esta barra o bus o este nodo, si ya se está pasando del límite, si ya está teniendo pérdidas en calor, si el conductor ya se está calentando. Entonces todo eso, jóvenes, lo puede dar el software, ¿sí? ¿Lo pueden hacer a mano? Sí, se puede calcular a mano, pero ¿se imaginan hacer toda esa metodología a mano para esto? No acabaría nunca, aunque antiguamente así se hacía, ¿sí? Antiguamente esto se hacía así ¿cómo se llama? A mano, ¿sí? Pero pues una vez que empezaron a ver el software, pues nos empezamos a volver más flojos, ¿no? Entonces este es el software utilizado, uno de los software utilizados. Hay varios, ¿no? Hay Naplan, es otro software, pero pues este pues es el que tenemos en la escuela y para que lo conozcan aquí, ¿no? Ahora, antes de poder entrar a la metodología del cálculo de los flujos de potencia, tenemos que conocer cómo se clasifican las barras o buses, o sea, estas barras o buses, ¿no? ¿Sí? Las barras o buses, ¿qué eran? O nodos también conocidos. Los nodos en sí, recordemos que eran lugares de interconexión de los sistemas, es decir, donde salen, ¿sí?, los sistemas. Esos nodos pueden representar una ciudad, pueden representar una subestación, ¿sí? Pueden representar tu tablero de tu casa, el tablero principal de la instalación de la escuela. Entonces eso es lo que representa un nodo, ¿vale? Pero en el caso de los sistemas de potencia, los nodos se clasifican en tres tipos. El primero es el tipo barra slack, el segundo tipo es el de barra PV y el tercero es de barra PQ, ¿sí? El nodo de barra slack, ¿qué significa? Es el denominado barra infinita. Su tensión y ángulo son fijos independientemente de los flujos de potencia. Es la única en el sistema y se asocia a barras grandes, se desconoce P y Q. Entonces, me imagino que ya lo habrán visto en máquinas eléctricas. Hay una parte que habla sobre los generadores eléctricos, ¿sí?, que se conectan a algo que se le llama bus infinito. El bus infinito es una barra, ¿sí?, o un nodo que es tan grande, ¿de acuerdo? Es un nodo tan grande que si tú agarras y conectas un generador y ese generador tiene una diferente frecuencia, a ese nodo no le va a afectar, ¿sí? Vamos a suponer que el nodo, la barra, ese bus sea de 60 Hz. Si tú agarras y conectas un generador a ese nodo, que sea de 50 Hz, no le va a afectar a la frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Estamos hablando de un nodo slack, un nodo grande. ¿Por qué? Porque es tan grande que prolifera en sí ese nodo, ¿sí? O sea, permanece estable a pesar de que tú conectes cargas con diferente frecuencia, por así decirlo. Entonces, por eso dice que este nodo es el único del sistema que se asocia con barras, ¿no? En este caso, el análisis de sistemas de potencia se utiliza como base para calcular estos otros dos nodos, ¿sí?
y calcular los flujos de potencia. Se utiliza como base, ¿sí? O punto de partida.